fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Puedes tomar tu lugar. Te quiero dar esta frase que la vimos la semana antepasada y que es una realidad, no es una cita bíblica, pero la saqué, pensé en esto y creo que nos da a entender nuestra vida en Cristo. Dice, de acuerdo a nuestro entendimiento y revelación de quién es Dios, será nuestra experiencia en su reino. De acuerdo a nuestro entendimiento y revelación, tenemos que tener entendimiento y por eso estamos capacitándonos en las clases de Crece, en todas las clases que hablamos, ¿verdad? Y de acuerdo a la revelación, o sea, a la experiencia viva que tenemos con Dios, no solamente puro conocimiento, sino una experiencia viva. Por ejemplo, el que está casado tiene una experiencia viva del matrimonio. Algunos buena y otros no tan buena. Pero tienes una experiencia viva, ¿verdad? El que sabe del matrimonio porque ha leído libros, ha escuchado podcasts, ha ido a conferencias, pero no está casado, tiene conocimiento del matrimonio, pero no tiene una experiencia viva del matrimonio. ¿Nos podemos explicar? Es igual. Nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios, quién es Dios, qué es su palabra y todo eso nos abre el entendimiento, pero tenemos que tener revelación directa, una experiencia viva de Dios para que eso como que cuaje en nuestros corazones y entonces ahora sí que podemos decir, a mí nadie me cuenta, yo lo he vivido. Amén. Y un cristiano activo, un cristiano que está creciendo en Dios y eso es porque tiene esas dos partes, tiene conocimiento y tiene esa parte de revelación. Y muchas veces la revelación viene a través del entendimiento, pero también viene a través de la convivencia. Por eso los Viva Groups son tan importantes, porque en un momento dado, en un Viva Group, en un momento que estás ahí conviviendo, orando, platicando, puedes experimentar el poder de Dios. Y las cosas pueden cambiar. Un toque de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Amén. Al menos así ha sido mi propia vida y creo que la vida de muchos de nosotros. Y eso se da cuando nos exponemos a la palabra de Dios y cuando nos exponemos entre unos y otros. Dios puede usar a todo mundo. No solamente nos usa a nosotros como pastores, sino que nos usa a todos. Voltea al lado y dile, Dios te puede usar a ti. Ahora dile, ¿a mí? Sí, a ti. Amén. Entonces, de acuerdo a nuestro entendimiento, vamos a tener más revelación y de acuerdo a lo que hagamos con eso, con Dios. Amén. Pero hoy quiero hablarte, le titulé este mensaje, oré al Señor y Él me respondió. Hoy tengo buenas noticias. Venimos a la iglesia a recibir buenas noticias, amén. Venimos a la iglesia a ser animados, a ser transformados, no a ser condenados, a tener revelación y tener discernimiento y también que el Señor y que el Espíritu Santo nos traiga esa convicción de nuestro corazón para poder cambiar. Nuestra misión como iglesia es equiparte, pero que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Yo no puedo hacer la obra en ti. Tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres no pueden hacer la obra en ti. Te pueden exponer a la obra, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios quiere responder a nuestras oraciones. La oración es algo muy importante dentro de la vida cristiana. De hecho lo entendemos, lo escuchamos, lo hemos visto. A lo mejor hemos sido parte de algo de oración, pero es la base, es una de las columnas vertebrales de la vida cristiana, porque es nuestra comunicación con Dios. Pero lamentablemente es una de las disciplinas menos llevadas dentro de la vida cristiana. Es increíble. Hay una razón, y es una razón lógica, pero no es que esté correcta, sino tiene una razón lógica en nuestro pensamiento porque creemos que no funciona. Esa es la verdad. Cuando tú haces algo que funciona, lo sigues haciendo. Cuando no te funciona, dejas de hacerlo. O cuando no quieres poner la disciplina para hacerlo. O sea, todos sabemos que los gimnasios funcionan, pero hay que ir.
Sí, de repente vi uno de esos memes, ¿verdad? Que dice, me inscribí al gimnasio hace 6 meses y no ha pasado nada. Pues sí, no ha sido. Pensé que con inscribirme ya era parte de, ¿no? No, o sea, tenemos que ir. Entonces la oración está abierta para todos. El trono de gracia está abierto para todos los que hemos recibido a Cristo. Nos hemos acercado a Dios. Dios nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo, de su Hijo. Pero es nuestra parte ir delante del trono de gracia y hablar con Dios. Y a eso se le llama oración. Y Dios quiere responder nuestras oraciones, pero debemos de creer que Él las oye. Y esa es una de las situaciones por las cuales no oramos, porque pensamos que Dios no nos oye. Otra es que hay que tener fe para poder acercarnos a Dios y de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Te voy a dar varios versículos y vamos a ver cuál es el verdadero corazón de Dios conforme a la oración. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, Dios nos da la clave de cómo hacerle. La mayoría de la gente no ora porque no cree que Dios existe o que lo escucha. Pensamos que es muy difícil y que Él está muy lejos. Porque se necesita fe. Se necesita fe para tener la certeza de que Dios está con nosotros. Ahora, esto no sucede con todo el mundo, pero una certeza que podemos tener nosotros es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones, ¿cierto? Y que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Y que Dios va donde quiera, donde nosotros vamos, que nunca nos abandona, que nunca nos deja. De hecho, lo recitamos, lo cantamos, pero no lo creemos. Porque pensamos que cuando ya estamos solos y como no estamos viendo a la persona, entonces pensamos que Dios no existe realmente o que no me escucha a mí. O por eso hay mucha necesidad de oración. Y estoy totalmente de acuerdo, hermanos. Para eso son los Viva Groups. Para que se ponga de acuerdo con nosotros, otras personas, en oración, en nuestras peticiones. Pero, di conmigo, pero. Lo que está equivocado es cuando vamos a pedir oración porque pensamos que la persona puede acercarme a Dios o le puede llevar el mensaje a Dios por mí. Muchos crecimos en ese concepto. Pero el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vive en ti y en mí. Así dice la palabra. Entonces, ¿por qué cuando oramos venimos a veces con la intención de decir, pastor, no puede orar por mí? O hermana fulana, o Pedrito, o Juan, o lo que sea, Margarita, ora por mí, porque yo creo que a ti se te escucha y a mí no. No lo decimos, pero eso es lo que pensamos. O yo soy demasiado lejos de Dios, o he pecado tanto, o me siento no tan cerca, no me siento tan bueno, no me siento tan buena porque hice esto, hice aquello, entonces Dios no me escucha. Ese es el pensamiento equivocado. Eso es falta de fe. Entonces la gente puede orar por ti, pero a veces ni pasa nada, porque la verdad ni creemos que va a pasar nada. Pero pues es como darle un volado, ¿verdad? Pues a ver si pasa, voy a pasar a que oren por mí. Y a veces pues Dios en su misericordia hace el milagro. Pero la verdad de las cosas es que pedir oración es más bien que la gente se ponga de acuerdo con la convicción que nosotros tenemos. Si tú estás pasando por una situación o necesitas que ver la mano de Dios moverse en algo, tú eres el primero que cree que Dios lo puede hacer, y me rodeo de mis hermanos en Cristo para que se pongan de acuerdo conmigo, para que me mantengan en mi fe, no para convencer a Dios. No es para convencer a Dios, no es como que, oye, pues únanse, a ver, bolita, ¿verdad? Y Dios ahí, no, ya son 20, pues ahora sí dime qué quieres. No, Dios nos escucha a nosotros primeramente, y lo demás es para apoyar y animar mi fe que no caiga, no para convencer a Dios que lo haga, y lo vamos a ver el día de hoy. Y esa es la razón por la que muchas veces pedimos oración, porque no estamos convencidos que nuestra propia oración puede tener un cambio verdadero. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque yo quiero que salgas el día de hoy motivado a que tu oración Dios la está escuchando.
Pero hay veces que Dios nos quiere contestar, pero ya nos vamos o ni llegamos a la cita. ¿Verdad? Es cuando vamos al doctor, una cosa así, ¿verdad? Vamos, cuando hacemos la consulta, nos atiende, nos decimos el problema, dice, vamos a unos exámenes y la semana que entra que vengas te digo que cómo estás. Pero ya no regresas. Nunca supiste cómo estás. A veces así somos con Dios. Vamos, le decimos a Dios, ¿verdad? Le ponemos nuestra petición y te dice, mañana ven para decirte qué vamos a hacer. Y ya no regresamos. Y entonces andamos preguntándole oye hermano, ora por mí, oye hermano, ora por mí, como ayúdame y Dios te dice, pues te estoy esperando. Ven. Y así es como Dios nos muestra. Fíjate lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, di conmigo, pero tú. O sea, tú, no el otro, sino yo mismo. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. No con todo el mundo, a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre. Di mi papá. Tu papá te está esperando. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te hayas portado mal o te hayas portado bien, Dios te ama. Dios te sigue amando. Quizá te va a corregir, quizá te va a animar, te va a disciplinar, pero Dios te ama. Y Dios nos sigue amando. Dios no nos ama de acuerdo a nuestra actitud, sino de acuerdo a nuestra fe, en el sentido de su sacrificio. Si creímos que Cristo nos redimió, nos ama. O sea, Dios nos ama siempre. Y cuando recibimos ese amor de Dios es porque nosotros lo queremos recibir, porque el amor de Dios está ahí para todos. Dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Sí? Eso es importante. Juan 3:16, ¿verdad? O sea, todo el mundo sabemos ese versículo, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces se nos olvida el 17, versículo 17, que dice, pero no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no tenemos que pensar que Dios nos va a condenar, sino debemos de venir sabiendo que Dios nos ama. Entonces podemos acercarnos siempre delante de Dios y dile, cierra tu puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, hermanos, en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, porque no se le va una, ¿verdad? ¿Qué te comiste? Nada, pues traes la galletota aquí, así. Dice, a ver, tú dime qué te comiste. Dios quiere que le digamos porque quiere que seamos sinceros y honestos con Él, aunque Él ya sabe. Entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. ¿Y cuál es la recompensa? Es la respuesta a nuestra oración. Ahora, la respuesta a nuestra oración no es a lo que nosotros esperamos que sea la respuesta de nuestra oración, pero Dios nos va a dar una respuesta. Quizá la respuesta es no, pero te va a responder. Hay veces que estamos delante de Dios y Dios nos dice que no, y sentimos en el corazón que Dios nos dijo que no, ya sea con ese trabajo, esa relación, esa situación, lo que sea. Y dices, el domingo voy a la iglesia para que ore el pastor por mí. Como si yo fuera a torcerle el brazo a Dios y pues dile que sí, Dios. Usted dígale, pastor, porque ya me dijo que no, pero a ver si con usted me dice que sí. Y luego no pasa nada y luego vamos al grupo y, oiga hermana, ¿no puede orar por mí? Y lo mismo. Dios dice, pues ¿qué no escuchaste que te dije que no? Pero a veces tratamos de hacer bolita para convencer a Dios de lo que nosotros queremos. Pero la idea es escuchar a Dios, qué es lo que Él quiere decirnos. Porque ¿sabes qué? Sus planes son mejor que nosotros, que los nuestros. A veces no nos gustan y me incluyo. Hay veces cosas que Dios me dice que le digo, pues voy a hablar con el pastor Antonio para que ore por mí, para ver si entre los dos le hacemos bolita a Dios, lo convencemos. No, pero ¿sabes qué? Nos va a recompensar. Quiero decirte y animarte que tu oración va a tener una respuesta. La que sea, pero Dios te va a responder. Es una promesa de Dios. ¿Creemos en la palabra de Dios o no? Ok, entonces vamos a leer el versículo como dice. Porque a veces lo leemos así, ¿verdad? Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces tu Padre, si tiene ganas y si quiere y si le da la gana ese día, te va a recompensar.
No dice así, dice te recompensará. Es una afirmación. Entonces yo puedo estar seguro que cada vez que yo entro a mi cuarto y cierro la puerta y oro a mi Padre que está en lo secreto, mi Padre está escuchando y me va a recompensar, me va a dar la respuesta hoy, mañana, en un mes, en 3 semanas, no sé cuándo, pero cada vez que yo entro ahí estoy seguro que mi Padre está escuchando y en su debido tiempo, en el tiempo preciso de Él, me va a dar la respuesta. Así debemos de vivir. Eso es lo que debemos de creer. Pero ¿cómo podemos saber que Dios nos oye? Bueno, pues ahí está diciendo, ¿verdad? Pero te voy a dar otros versículos más claros todavía para que creamos, porque si estamos creyendo en la palabra de Dios, hermanos, y decimos que esta es verdad, ¿quién cree que la palabra de Dios es verdadera? Levanta tu mano. Si no la levantas, pienso que no crees. Todos, ¿verdad? O sea, y espero que sí sea. Si no, pues léela y verás que sí es verdadera. Pero vamos a decir que todos creemos que la palabra de Dios es verdadera. Entonces lo que dice aquí es lo que es. Por eso se llama Nuevo y Viejo Testamento. Si a ti te heredaron algo, no levantes la mano, pero si tú tuviste una herencia de algo y alguien te heredó algo, ¿verdad? Vamos a suponer que tu tía murió y te heredó un coche, pero también tenía una casa. Y tú vas con el abogado, te dan el testamento, ¿verdad? Y tú lo lees y, ay, me dejó el coche. ¿Y la casa? ¿La casa qué, perdón? No, pues, ¿y la casa qué hicieron? No, pues, ¿qué le dejó usted? No, pues el coche. Pero yo quería la casa. No, pues sí, pero le dejaron el coche, señora. Sí, de verdad es que yo quería la casa, pero en el testamento dice que el coche. Entonces, ¿qué te van a dar? El coche. Entonces no podemos esperar nada más ni nada menos que lo que está en la palabra de Dios. Y si está aquí, es verdad para nosotros. Nomás tenemos que recibirla. Entonces, Santiago 5:16 dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué te quiero decir esto? O sea, hay esa oración privada que estamos con el Señor nada más Él y yo, y hay una oración colectiva, ¿verdad? Donde podemos confesar y platicar unos con otros, no chismear, sino compartir lo que está en nuestro corazón para que otras personas se unan a nuestra oración y nos den la fe para creer que Dios nos va a contestar. Fíjate, escucha bien esto: no la fe para convencer a Dios que haga lo que yo quiero, sino para creer que Dios me va a contestar y que se haga su voluntad y no la mía. Así es como debemos orar. Jesús así oró en el jardín de Getsemaní: Padre, que esta copa pase de mí, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos traer todos nuestros deseos delante de Dios. No hay un deseo o una petición que no debas de traer a los pies de Cristo. Todas se valen. Dí conmigo: todo se vale. Todo se vale, pero no todo será dado o otorgado, sino que Dios en su misericordia, en su gran sabiduría, nos va a decir: esta sí, esta no, esta de esta manera, esto aquí, esto allá. Y nosotros salimos de ahí convencidos de lo que Dios nos está hablando es su voluntad. Pero ¿cómo sucede? Vamos a ir al Salmo 34, 4 y 5. Dice: oré al Señor y Él me respondió. Esa es la palabra, hermanos. Estoy leyendo el Salmo 34, versículo 4. Esta es palabra de Dios. Y Él está diciendo que oré al Señor y Él me respondió. Dice: me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Tengo temor, ora. Tengo vergüenza por lo que hice, arrepiéntete y ora delante de Dios. Es que tengo esto, ora. Es que ora. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos avergonzados porque quizá hicimos algo o tenemos temor de algo, parece que lo que hacemos en vez de orar es llorar y correr? Ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, me siento condenado, me siento juzgado. Hay gente que hace cosas que no debe estar haciendo y dice: no voy a la iglesia porque me juzgan. Nadie te pela. Es la convicción del Espíritu Santo que te está diciendo: hey, te tienes que arrepentir. Nadie te pela en el buen sentido, o sea, que nadie te está juzgando. Nadie te está juzgando.
A veces pensamos que somos la persona más importante del servicio. No. Ya no voy a ir porque todo el mundo me juzga. ¿Quién? Pero ¿sabes qué? Es la convicción del Espíritu Santo que nos está llamando al arrepentimiento, a orar delante de Dios y poner nuestro corazón delante de Dios y decir: Señor, perdóname, perdóname. Y el Señor nos perdona. Siempre que venimos con el Señor, dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que tenemos que confesar delante de Dios. Entonces hay cosas que a lo mejor tú traes en tu corazón de hace mucho tiempo que tienes que poner delante de Dios a través de la oración. Y Dios quiere restaurar tu vida, mi vida. Dice 34:6, dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Este versículo me encanta, me habla a mí en mi corazón, porque todos tenemos áreas en nuestras vidas y momentos en nuestras vidas que estamos desesperados. No sé tú, pero yo sí. Hay cosas que están fuera de mi control, hay cosas que yo no puedo mejorar, que yo no puedo resolver. ¿Tú tienes cosas así? ¿O quién se las sabe de todas? ¿O quién tiene toda la vida resuelta? Uno piensa que va para acá y de repente pasa algo y ya vamos para allá. ¿Sí? O sea, pasan cosas sobrenaturales que a veces no podemos entender, o situaciones que son calamidades en la vida y a veces nos salpican. Y cuando estamos desesperados, la respuesta es: ora. ¿Cuál es la respuesta? Ora. Pero ¿sabes qué? Entre más desesperados estamos, menos oramos. Más andamos ahí, ¿verdad? Como cucaracha que la quieren pisotear, corriendo para todos lados. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí, estamos ahí corriendo así para un lado y para otro. Ora. Eso es lo que dice el Señor. Dice: Él me salvó de todas mis dificultades. Me salvó de todas mis dificultades. Qué hermoso poder levantarte con una preocupación o tener una cosa desesperada en tu casa y dices: ¿sabes qué? ¿A dónde vas, mi amor? A orar. ¿A dónde vas, mamá? A orar. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? No sé, pero lo que sí sé es que vamos a orar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice: Él me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Rodea y defiende a todos los que le temen. No a todos, a todos los que le temen. Y cuando habla de temer, no está diciendo: ay, me va a pegar Dios, sino a aquellos que respetan a Dios y que respetan su palabra y que creen que eres la última autoridad en nuestras vidas. Y cuando Dios ve que tu corazón está alineado en obedecer, el Señor te protege de todas sus aflicciones. Así es como Dios obra. Y así le pasó a Abraham, así le pasó a Moisés, así le pasó a Ana con su hijo Samuel. Así le pasó a Sansón. Acuérdense de Sansón, o sea, ya estaba en la desesperada, estaba desesperado, le habían sacado los ojos y oró y el Señor le dio la última oportunidad. Moisés estaba desesperado, ¿verdad? Ahí venían, ¿verdad? Los egipcios, y oró al Señor y el Señor le dijo qué hacer. A David, a todos, por eso la Biblia está llena de testimonios. La Biblia está llena de gente desesperada, hermanos. De gente afligida, de gente perseguida, de gente con problemas. Tú no eres el único. Voltea al de al lado y dile: tú no eres el único. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por situaciones difíciles. Todos tenemos cosas difíciles por las que estamos pasando. Algunos más, otros menos, pero para mí es difícil. Algunos muy difíciles y el niño está destrozado porque el hermano se comió la paleta de él. Pero es su aflicción. ¿Y sabes qué? Dios escucha su oración. Ruth, Saúl, David, Job, Jonás, Isaías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, María, los discípulos, Pablo. Échate un clavado en la Biblia y verás que siempre hay una necesidad, pero Dios está presente cuando oramos. No cuando andamos corriendo como gallina descabechada, sino cuando oramos. Salmo 34:19 dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Qué es una persona íntegra? Porque tú puedes decir: bueno, yo soy muy íntegro o yo soy muy íntegro. Bueno, esta palabra realmente lo que quiere decir es aquella persona que ha sido justificada, porque no es por nuestras obras.
No es porque yo hago muy bien las cosas, entonces a mí sí me defiende en cada ocasión, pero a ti, hermana, yo te he visto. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido justificados. Y la sangre de Jesús nos ha perdonado. Y tenemos tanto el derecho del perdón y de la reconciliación y restauración como mi hermana o como mi hermano. Y te voy a mostrar un ejemplo en el Viejo Testamento. Vamos a ir al libro de Zacarías 3. No vas a ver todos los versículos, te los voy a leer, pero lo puedes apuntar 3, 1 al 5. Y ese es el sacerdote Jesúa. Este libro de Zacarías predicó entre los judíos después de que se volvieron a Jerusalén tras el cautiverio de Babilonia. Y Zacarías vio esta visión del sacerdote Jesúa. Y el sumo sacerdote estaba parado delante de él. Voy al versículo que dice 3:1. Dice: Jesúa, hijo de Josedec, o Yeshua, interesante, ¿verdad? De acuerdo con la Biblia, fue la primera persona elegida como sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén tras la vuelta de los judíos desde el cautiverio de Babilonia. Eso no es parte de la Biblia, es una explicación que estoy dando. Tú eres la persona que Dios ha establecido para restaurar tu casa. Él fue el primer sacerdote después del cautiverio que fue llamado para la reconstrucción del templo. Muchos de nosotros somos primera generación de cristianos en nuestra vida, en nuestra familia. Y quizá Dios te está llamando a ti a que tú seas esa persona que va a restaurar tus generaciones. Pero ¿sabes qué? El diablo siempre está ahí para acusarnos. Pero quiero decirte lo que hace Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Dice: entonces el ángel me mostró, ahora sí estoy en Zacarías 3:1, perdón. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Imagínate que tú eres esa persona. Porque a todos nos trae el diablo, pero azotados, ¿verdad? Nos está queriendo acusar todo el tiempo de todas las cosas que hicimos o que dejamos de hacer. ¿Tú has tenido algún fracaso en tu vida? No me digas cuál, nomás levanta la mano si has tenido un fracaso en tu vida. Sabes que el diablo está listo para acusarnos delante de Dios. Pero cuando tú y yo nos hemos arrepentido y hemos venido a los pies de Cristo y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador, eso es lo que Jesús habla. Y eso es lo que el Padre habla de nosotros. Dice: entonces el ángel me mostró, pon tu nombre ahí, a Luis, yo voy a poner mi nombre, tú pon tu nombre. El sumo sacerdote, yo soy el sumo sacerdote de mi casa. Tú eres la persona que Dios escogió para restaurar tu familia, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra él, contra Jesús, contra Luis, contra ti, de tu nombre, ¿verdad? Estaba presentando acusaciones. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. O sea, no yo, sino el Señor. Rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre o esta mujer es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Hermanos, mi vida ha sido arrebatada del fuego. Yo estaba por quemarme en el infierno, no sé tú, pero Dios me rescató. Y Dios me presentó delante de Él. Y Satanás, día y noche, ¿verdad?, trata de acusarme de todo lo que hice, todo lo que pasó en mi vida, de todas las cosas buenas o malas que has hecho. Ahí está, acusándote. Pero el ángel del Señor está parado junto de ti y dice: te reprendo, Satanás. Por eso dice la palabra que el Señor te reprenda. Dice: la ropa de Josué, la ropa de Luis, di tu nombre, ¿verdad?, estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Todos venimos en mugre delante de Dios. Todos venimos sucios. Dice: luego se volvió hacia Luis, voy suponiendo mi nombre, ¿verdad?, y le dijo: ¿ya ves? O sea, el diablo estaba acusándome
diciéndome por qué yo no puedo ser la persona que Dios quiere que sea, por qué yo no puedo ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Te va a decir todo, te tiene una lista de todas las cosas perversas y malas que tú y yo hemos hecho. Pero el ángel del Señor está al lado de nosotros, y cuando reprende a Satanás, voltea y nos dice a nosotros, el ángel del Señor, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, voltea y te dice: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. No, nosotros no nos podemos vestir de ropa limpia. El Señor dice: ya ves, no te preocupes. Cuando tú estás conmigo, cuando tú caminas, cuando tú oras a mí, yo entro a tu defensa y yo te cambio las ropas. Y el enemigo va a decir: mira todo lo que hizo, mira todas las cosas malas que ha hecho, mira todo esto, es una aquello, y dice el Señor: cállate, Satanás, porque yo he pagado con mi sangre por este hombre y esta mujer, y ahora ellos son libres. Y nosotros, ¿verdad? Imagínate cómo estaba en la visión. Este hombre estaba ahí. Pues, ¿qué puedes decir si sí lo has hecho? ¿Qué puedes decir si eres culpable? Porque te voy a decir algo: la única verdad que el diablo dice son tus pecados que has hecho, porque sí se lo sabe todos. Y dice: mira, él hizo esto, y ella hizo esto, y él hizo esto, y ella hizo esto, ¿sí? Y ahí lo tiene escrito, y tal día lo hizo, y tal. Podríamos voltear y decir: es cierto, no puedo negarlo, sí lo he hecho. Pero Jesús, tan amable y tan amoroso como es con nosotros, cuando nos acercamos al Padre, reprende a Satanás y luego voltea con nosotros, que nos ve quebrantados. Quizá tú estás quebrantado el día de hoy. Quizá tu vida no ha funcionado como tú querías. Quizá todavía tienes cosas arrastrando de tu pasado que no quisieras. Pero te tengo buenas noticias el día de hoy. Porque cuando oramos a nuestro Padre Celestial, voltea y nos levanta la cara, ¿verdad? Esa cara avergonzada que tenemos delante de Cristo, todos sucios y todos llenos de mugre. Decimos: Señor, es cierto, todo lo que dice Él es cierto. Y levanta nuestro rostro y dice: ¿sabes qué? Yo te voy a vestir con ropas nuevas. Eso quedó en el pasado. Dice: luego yo dije. Y Zacarías se emocionó tanto al ver esta escena que dijo, se metió en la conversación y dijo: deben también de colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Ponte de pie conmigo, por favor. La oración tiene poder, hermanos. Cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando tengas temor, cuando tengas vergüenza, cuando tengas desesperación, pero díganlo con fuerza, ¿verdad? Cuando tengas dificultades, cuando tengas momentos de gritos de auxilio, cuando estés clamando por ayuda. Y todos los que tienen el corazón quebrantado y el espíritu destrozado, que oremos, amén. Quizá ese es tu momento el día de hoy, y quiero que oremos juntos, porque tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Si tú tienes cosas en tu corazón, pecados del pasado, problemas, cosas que hiciste que no estaban bien, lo que sea. Digo, lo más pregúntale a Satanás: oye, ¿qué más hice? Te dice rápido. Yo siempre le digo a la gente que no sé si a ti te pasa que el enemigo constantemente te está tratando de decir todo lo que hiciste mal y por qué no puedes servir y por qué no puedes hacer y por qué no, ¿sí? Y yo, de veras, hermanos, yo tengo un pasado, pero ¿saben qué? Ya lo pasado. Y luego dice: ¿qué? No me interesa Ay, sí. Hijos, bien que se las saben. Mundanos. Bueno, dicen que ya se convirtió a Cristo también. Pues te voy a decir algo, hermanos. Ese es mi cuaderno de oración. Cada año yo empiezo un cuaderno de oración porque, hermanos, no valdría de nada decirles lo que hay que hacer si no lo hago yo. Aquí dice: mira, mi nombre de 2024.
Y tengo aquí ya varias páginas, mira, donde pongo mi corazón delante de Dios. Y luego pongo los días que sí oro. Aquí hago enero, y el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, así todo. Y luego el 16 no, el 19 tampoco, el 18 tampoco. Pero el 19 otra vez agarré vuelo, 20 y 21. Tú tienes que tener tu cuaderno de oración para que te acuerdes de las maravillas que Dios hace. Para que cuando fuiste a orar y veas la respuesta de Dios, puedas decir: Dios es fiel. ¿Sí? Hace rato cantábamos: Dios es fiel. Entonces te quiero dar un reto este año. Ora. Si tú tienes algo por qué orar, si te sientes desesperado, pasa aquí al frente, vamos a orar. Si te sientes con alguna angustia, con algún problema, con alguna necesidad, pasa al frente, vamos a orar. Lo que tengas, cuando alguien, un hermano venga y te diga: tengo un problema, dile: vamos a orar. Cuando alguien en el trabajo te diga: ¿sabes qué? Me está pasando esto, dile: vamos a orar. Cuando no sepas qué hacer en tus relaciones o en tus finanzas o lo que sea, dile: ¿sabes que yo no tengo la respuesta, pero Dios sí la tiene? Vamos a orar. Vamos a orar, amén. Quizás ese momento nunca has tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Tú dices: yo quiero que la palabra de Dios esté en mi corazón. Vamos a orar a recibir a Cristo. Lo que necesites, ora. Padre, gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Señor, esta tarde estamos como un cuerpo en Cristo, Señor, y si tú no has recibido a Cristo, dile: Señor, yo quiero recibir tu perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas las acusaciones que el enemigo ha hecho, que posiblemente tiene razón en todas. Señor, yo me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones. Yo hoy me humillo ante ti, Señor. Hoy entrego mi vida, Señor, a ti, para que tú la restaures, tú la transformes. Señor, yo ya no puedo hacer nada en el pasado, pero sí puedo hacer algo hoy. Y hoy, Señor, me encomiendo a ti, Señor. Pongo mi vida, Señor, en tus manos. Pongo mis problemas en tus manos. Pongo mis necesidades en tus manos. Pongo mis temores en tus manos. Pongo todo lo que me aflige en tus manos. Pongo el futuro en tus manos. Pongo lo que no sé en tus manos. Pongo mis finanzas en tus manos. Mi salud en tus manos. Mi matrimonio en tus manos. Mis hijos en tus manos. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú hagas algo maravilloso, Señor. Que hagas grandes maravillas en nuestras vidas. Te adoramos esta tarde, Señor. Y entregamos, Señor, nuestra vida a ti.